El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. También quiero comentarles que ya se dio inicio a la construcción del segundo piso de urgencias. Esta obra está destinada a construir 16 consultorios de medicina especializada. Estamos desarrollando un cronograma y esperamos completar la construcción para el mes de febrero del año 2017. En estos 16 consultorios vamos a hacer una especial adecuación para algunos servicios. Ejemplo, cardiología, estamos adecuando los diseños para poder tener los equipos que hacen las pruebas de esfuerzo. Es una banda caminadora. También hay unos equipos especiales para el tema de medición de tensión. Entonces vamos a tener un espacio ideal para prestar este servicio. Lo mismo va a pasar con el área destinada al servicio de oftalmología. Es un consultorio que va a tener una dimensión especial para dar más comodidad y confort a nuestros pacientes y permitirnos instalar equipos de alta tecnología con los cuales daremos un muy buen servicio a toda la comunidad. Las otras especialidades que van a funcionar son medicina interna, ginecología, obstetricia, tendremos un consultorio de pediatría, de urología, para otorrinolaringología también se estará habilitando un espacio. Haremos un área de sala de espera para los usuarios, tendremos un pequeño salón para conferencias, igual se dotará de las respectivas baterías de servicios sanitarios y el área administrativa que incluye áreas para admisiones, para facturación. Va a ser una obra cómoda que va a permitir al hospital seguir prestando servicios de alta complejidad. El presupuesto inicial de este proyecto fue calculado en las cifras de 1.501 millones de pesos. De este dinero, el Ministerio de Protección Social Ministerio de Salud y Protección Social aportó alrededor de 1.100 millones. El resto de recursos estarán a cargo del hospital y posteriormente buscaremos la financiación para el tema de dotación, mobiliario y de los nuevos equipos que se requieran para la adecuada funcionalidad de estos 16 consultorios. El cronograma de ejecución de esta obra se proyectó para 6 meses, es decir que podemos hablar de que a mitad de marzo del próximo año estarán concluidas las obras físicas, es decir, lo que corresponde a construcción como tal. Mi nombre es José Day Bautista Ruiz, médico adscrito al Hospital Manuela Beltrán del municipio de Palmas del Socorro, trabajando en este nodo. Agradezco la invitación para tratar este tema tan importante que se denomina diabetes mellitus. El tema tiene como objetivo dar una clara definición de la enfermedad, cómo se clasifica, cuáles son sus causas, cuáles son los síntomas que un paciente debe tener en cuenta para acudir al médico, cómo se diagnostica y cómo es el manejo respectivo y las posibles complicaciones si no hacemos una atención médica oportuna. La diabetes mellitus es una enfermedad que es sindromática, quiere decir que es un conjunto de síntomas y todo radica en un trastorno de metabolismo, principalmente de la glucosa, la cual está circulando por sangre y esto provoca daños
algunos de ellos irreversibles. Entonces, es una enfermedad sindromática, quiere decir que es un conjunto de síntomas que lo componen y se caracteriza por un trastorno del metabolismo de la glucosa, la cual circula libremente en sangre, asociado también al trastorno de los lípidos y las proteínas. ¿Qué pasa con el paciente? El paciente presenta un acúmulo de la glucosa y esto propende a daños a nivel de diferentes sistemas. La enfermedad se clasifica en dos, se conoce como diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. La tipo 1 se caracteriza por el daño irreversible de las células que producen la insulina. La insulina, para hacer un breve recorder y si puedan comprender, es la que se encarga de hacer el ingreso de la glucosa a las células. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que la insulina que se libera por el páncreas, recuerden que el páncreas es el órgano que se encarga de liberar esta hormona, y sufre un daño el lugar donde se da la secreción de esta hormona, que son las células beta, y no se produce insulina. La diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza porque la insulina que produce el páncreas, o 1, es insuficiente, o 2, la que se produce, se observa que el organismo presenta resistencia a esa insulina, que quiere decir que la insulina no cumple su función adecuadamente, y aunque ésta se produzca en niveles esperados en algunos de los casos, no va a ser aceptada y no va a cumplir su función, que es ingresar la glucosa a las células. ¿Cuáles son las causas de la diabetes? Entonces, la primera causa es relacionada con la parte genética. Por eso es bien importante que como médicos tengamos una revisión completa de nuestro paciente, y en la anamnesis y en el examen que se hace de ingreso se pregunte sobre los antecedentes familiares. Se ha relacionado con antecedentes familiares y pues es lo que se observa. La otra causa es causa inmunológica. Vemos que algunos pacientes desarrollan anticuerpos, y estos anticuerpos lo que hacen es que de manera errónea atacan el páncreas y producen el daño. Otra causa es causas exógenas, en este caso daño en el páncreas, un trauma, algún medicamento que esté provocando daño a nivel del páncreas. Ello lleva a que el paciente desarrolle la enfermedad. Entonces, el diagnóstico de la diabetes mellitus se constituye de dos pilares. Primero, que es los laboratorios con los cuales vamos a confirmar la enfermedad, pero para ello como médicos tenemos que evaluar la clínica del paciente, los síntomas que pueden tener el paciente. Entonces, primero voy a hablar sobre la parte de los laboratorios. El examen que se toma para evaluar el nivel de glucosa se llama glucometría y glicemia basal. ¿Sí? La glucometría es algo más ambulatoria, y en este caso los pacientes disponen de sus glucómetros para tomar la muestra. La glicemia basal es aquella que se toma en sangre periférica y se procesa en un laboratorio. Lo que se toma son la referencia, los valores que arroja estos procedimientos. Se dice que una glicemia que sea al azar mayor de 200 miligramos sobre decilitros corresponde a un diagnóstico confirmado de diabetes. Si la glicemia, la muestra fue tomada en el paciente en ayunas, se considera que el valor mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitros corresponde a un diagnóstico de diabetes. Si el paciente está en un control de poscarga de glucosa, y si durante la poscarga, que es dar una dosis de glucosa, en este caso 75 gramos, y el valor es mayor a 200 después de haber dado esta carga a las 2 horas exactamente, se considera que el paciente es diabético. Y hay otro cuarto laboratorio, que es la hemoglobina glicosilada, la cual se utiliza por los médicos para monitorizar el seguimiento, monitorizar y hacer seguimiento de el tratamiento que tenga el paciente, y también se emplea en algunas ocasiones como diagnóstico. Tiene que ser mayor a 6,5% para considerar que es un paciente diabético. Los síntomas. ¿Qué síntomas hacen que el paciente consulte, y los cuales el médico debe estar muy atento para solicitar estos exámenes que mencioné?
Primero, que el paciente le refiera a uno que tenga un aumento excesivo del deseo de tomar líquidos, en este caso un exceso de sed, y esto es denominado polidipsia. Que el paciente orine más de lo normal, de lo habitual, hay un aumento del volumen urinario, eso se denomina poliuria, y que el paciente curiosamente comience a tener un aumento del apetito, que note que aumente su ingesta de alimentos y que en lugar de aumentar de peso, el paciente disminuya su peso, pierda peso gradualmente. En este caso hablamos de polifagia. Son síntomas que uno presenta y que puede observar en un paciente, ¿sí? En este caso que puede ser candidato a cursar con esta enfermedad. Entonces tenemos como médicos que estar muy pendientes de ello. El manejo de la diabetes mellitus también se posee diferentes maneras de tratar la enfermedad. Es una enfermedad que es crónica, quiere decir que la enfermedad no se posee un medicamento que vaya a curar la diabetes. Lo que podemos como médicos es garantizar la suplencia hormonal requerida para que se ingrese esa glucosa a la célula, o se utilicen medicamentos los cuales ayuden a que se aumente la producción de insulina, o que la insulina producida por el páncreas sea apta para cumplir su función. Uno inicia el tratamiento primeramente, inicialmente es con los hay otro componente importante hay otro componente importante del tratamiento de la diabetes, que es la prevención y los cuidados dietarios y el estilo de vida que uno va a formar en su paciente. Uno debe ayudar a que el paciente diabético tenga una ingesta adecuada de carbohidratos, lípidos, proteínas, y que a través de nutrición y los demás grupos interdisciplinarios, enfermería, psicología, se logre tener una aceptación de la enfermedad y tratar la enfermedad a partir de los estilos de vida. El paciente debe procurar y propender a tener un estilo de vida saludable. La dieta va a ser una dieta estricta en la cual se va a disminuir la ingesta de carbohidratos y de glucosa para evitar que se presenten complicaciones, y a su vez coayudar a que el tratamiento farmacológico y la insulina sean lo más adecuado. El otro pilar que iba a mencionar es el uso de la insulina. La insulina es su manera de administración es subcutánea o intravenosa en caso de complicaciones intrahospitalarias, y se ha constituido en uno de las principales intervenciones como médicos que poseemos hasta el día de hoy. El desarrollo de la insulina ha sido de manera progresiva, paulatina, y actualmente vemos que la insulina se administra de una manera mucho más adecuada. Buscamos como médicos que el lugar donde se aplique la insulina sea un espacio adecuado para su absorción y sea adecuado para su función dentro del organismo de nuestro paciente. Hay insulinas que son de larga duración e insulinas que son ultra rápidas. Tenemos como médicos que estar haciendo seguimiento y monitorización de ello, porque si nuestro paciente inicia el esquema con insulina y como médicos no le explicamos al paciente los efectos adversos y no le explicamos las complicaciones que puede derivar de una mala utilización, veremos que nuestro paciente va a cursar con complicaciones agudas graves, una hipoglicemia, que en este caso puede costarle la vida al paciente. Entonces es importante que tanto enfermería como las demás disciplinas trabajemos en el tema, y también las especialistas, en este caso medicina interna e endocrinología, que se va a encargar de ayudar junto con un médico familiar a que el paciente tenga una adecuada aceptación de este esquema en caso de que lo requiera, y cómo va a ser la aplicación de la insulina
cómo van a ser los controles con el médico y cada cuánto se va a hacer monitorización de los laboratorios para evaluar si la dosis formulada y aplicada es la que es más adecuada para el paciente. Recordemos que estos medicamentos son de estricto uso médico y que se tiene que tener en cuenta muchos factores, entre ellos el peso, la edad, función renal, factores de riesgo para que podamos iniciar el esquema. Y de acuerdo a ello, como médicos decidimos qué manejo vamos a tener. La insulina, como médicos no queremos que el paciente inicie con la insulina. Nosotros deseamos como médicos, de acuerdo a el avance de la enfermedad, poder nosotros darle la medicación adecuada. Hay medicamentos que son los hipoglucemiantes, que ellos lo que van a tratar es de aumentar la dosis de la insulina o aumentar, tenemos los medicamentos que son los hipoglucemiantes que van a buscar aumentar la secreción de insulina o van a mejorar la función de la misma. Eso es lo que tenemos como base. Cuando ya vemos que estos medicamentos no funcionan o que nuestro paciente tiene un daño a nivel renal, nosotros como médicos tenemos que utilizar la insulina. La insulina no es un medicamento que vaya a provocarle daños al paciente. Al contrario, los pacientes que constan con insulinoterapia van a notar una mejoría más rápida, progresiva y que va a evitar las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? Se clasifican en complicaciones microangiopáticas y macroangiopáticas. Las microangiopáticas son las complicaciones de pequeño vaso, que esas complicaciones se caracterizan por afectar 3 órganos, que es el ojo, la retinopatía, el riñón, la nefropatía y los nervios periféricos, que es la neuropatía. Entonces, en este caso tenemos que evitar esas complicaciones y el daño renal. En el caso de las complicaciones que son macroangiopáticas o macrovasculares, los pacientes van a tener el riesgo de presentar enfermedades cerebrovasculares, enfermedades como la cardiopatía isquémica y además de eso insuficiencia arterial. La insuficiencia arterial va a propender a infecciones y a mala cicatrización. Por eso vemos pacientes que cursan con una complicación en una entidad que es el pie diabético. El pie diabético es porque el paciente se sobreinfecta una úlcera a nivel del pie. Como el paciente tiene daño en su parte nerviosa, el paciente no siente y al presentarse ello, el daño va a ser cada vez más progresivo y por la mala cicatrización, la mala granulación y además de eso la pobre vascularización de los tejidos va a llevar a que el paciente tenga un mayor riesgo de infección y se presentan úlceras, que son úlceras en algunos casos muy graves que requieren manejo antibiótico y aún así intervención por cirugía plástica para su atención. Entonces, para concluir y para resumir, la importancia de la insulinoterapia. Es necesario que los pacientes que requieren de este medicamento no dejen de aplicarlo porque los daños que se van a presentar por no aplicar el medicamento van a ser algunas veces irreversibles y en este caso pueden provocar ceguera permanente, una retinopatía, pueden provocar insuficiencia renal por daño y afectación de su riñón, que van a llevarlos en un futuro a necesitar de diálisis peritoneal, hemodiálisis, van a sufrir de daño a nivel nervioso, que va a provocar disestesias, parestesias, sensación de calor, de ardor en los pies, en sus miembros inferiores, además de eso daño a nivel de lo que es la vascularización periférica y puede provocar infecciones y úlceras en los pies, miembros inferiores. Tenemos en cuenta este dato y la importancia de nosotros como médicos también estar prestos a atender estos casos y también educar al paciente. Aquí en el nodo Palmas del Socorro lo que hacemos con estos pacientes es otorgar una cita doble. ¿Para qué? Para que el médico tenga oportunidad de educar al paciente, que tenga oportunidad de enseñarle qué debe hacer
y cómo debe de realizar su cuidado, la aplicación de la insulina, en qué lugar se tiene que aplicar la insulina, qué dosis tiene que tener, cuánto tiene que tomar la glucometría, cómo debe hacerlo y la dieta y el uso de los medicamentos. Generalmente el control es mensual y trimestral por especialidad, ya sea en medicina interna o endocrinología, casos muy especiales en los cuales no vemos una respuesta esperada con la insulina y con los medicamentos propuestos, y con nefrología, que es el especialista del riñón, en caso de que tenga algún daño renal evidente. Hay casos en que el grado de diabetes es mínimo. ¿Y qué quiere decir esto? Que la insulina que se produce en el organismo aún es suficiente y tenemos que moderar el consumo de glucosa. Hay casos en los que la glucosa se disminuye a nivel periférico, controlando su ingestión a través de una dieta estricta, y el paciente logra regular sus niveles. Pero esto quiere decir que el paciente no se puede dejar de monitorizar. Para eso se van a hacer controles mensuales, trimestrales y semestrales. Y como médicos tenemos que estar pendientes de ellos. En caso de que nuestros pacientes no tengan una adecuada respuesta, iniciamos con los hipoglucemiantes, que son medicamentos vía oral, los cuales se van a tomar cada vez que el paciente ingiere alimentos para evitar que se dé un aumento de glucosa en sangre. La ES Hospital Regional Manuela Beltrán hace una cordial invitación a toda la comunidad del municipio del Socorro y a sus provincias aledañas a que se vinculen a las diferentes actividades que se llevarán a cabo del 19 al 21 de octubre con motivo de la lucha contra el cáncer. El día jueves 20 de octubre se llevará a cabo desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía una jornada de toma masiva de examen de seno y de citología. Es importante informarle a la comunidad con EPS de Comparta, Salud y Nueva EPS subsidiado será gratuito. Para el resto de las EPS tendrá un costo de 10.000 pesos. Esta jornada se llevará a cabo en el hospital. A las 6:30 de la tarde se llevará a cabo en la Universidad Libre Seccional Socorro una charla dirigida a los estudiantes cuya temática serán cáncer de seno, cáncer de cérvix y de testículo. Esta charla la llevarán a cabo el doctor Alberto Lesmes y el doctor Fernando Ramírez. El día 21 de octubre se llevará a cabo a las 9 de la mañana una sesión de títeres en el CDI Tribilín, cuyo objetivo principal es sensibilizar a los niños sobre el cáncer infantil. A las 5:30 de la tarde se llevará a cabo la celebración de la Eucaristía en la iglesia de la Chiquinquirá. A las 6 de la tarde se llevará a cabo una serenata a cargo de las Damas Rosadas y a las 6:30 daremos apertura a los diferentes actos culturales. De esta manera pues hacemos una extensiva invitación a toda la comunidad para que participen a cada una de estas actividades. Enfrentamos situaciones difíciles que requieren apoyo que no hemos encontrado a nuestro alrededor, o necesitamos hacer un alto en el camino para tomar decisiones trascendentales. El Hospital Manuela Beltrán del Socorro dispone de un equipo de profesionales responsables y éticos preparados para orientarnos y acompañarnos en el proceso de construir un mejor camino para seguir avanzando. Solicite su cita al Servicio de Psicología en Estadística del Hospital Manuela Beltrán. Dese la oportunidad de escucharse y ver que las cosas pueden ser distintas.